Hola, buenas tardes a todos. Muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Eh, que por favor tenga la precaución de apagar sus micrófonos al momento de ingresar al chat para que así podamos escucharnos adecuadamente y escuchar a nuestra expositora. Muy importante que por favor que mantengan el silencio. Eh, bueno, solo darle las gracias, la bienvenida. ¿Puedes hacer algunos comentarios previos para que nos pongamos de acuerdo? Como siempre, por favor, los micrófonos apagados. También, por favor, las consultas que tengan las pueden hacer a través del chat. Nosotros vamos a recibir las consultas, vamos a tomar las consultas al final de la presentación de nuestra expositora y vamos a tener ahí un espacio de conversación y de diálogo, así que por favor, para aquellos que quieran ir haciendo sus consultas, pueden irlas haciendo por el chat, pero no vamos a interrumpir la comunicación, ¿ya? Eh, eso en general, y lo otro también comentarles que esta sesión va a ser grabada, por lo tanto también por favor consideren eso, tenganlo en mente. El objetivo de la sesión de hoy día es en el fondo tocar un tema muy específico dentro de la certificación del operador económico autorizado, que es cómo implementar la gestión de riesgo en la cadena de COMEX. Tenemos en nuestro día, nos acompañan empresas que han estado trabajando en su certificación y empresas que esta va a ser su primera aproximación a temas de certificación de operador económico autorizado. Así que, un poco para que nos contextualicemos, ¿cierto? Hoy día vamos a estar trabajando solo sobre la pregunta que teníamos en el webinar, que es cómo poder ir implementando la gestión de riesgo en la cadena de COMEX, ¿ya? Por favor, los micrófonos, les reitero que es importante que cuando ingresen al chat los puedan tener apagados, por favor, para así tampoco interrumpir la presentación. Me queda ahora solo presentarles a María Iris Céspedes. Ella es licenciada en Administración y Comercio Internacional, es consultora internacional, especialista en OEA, con 24 años de experiencia en aduanas. Ella también está certificada por la Organización Mundial de Aduana como experta en el operador económico autorizado. Para nosotros es un tremendo placer y le agradecemos muchísimo que se haya aceptado esta invitación de la Aduana de Chile. Ella actualmente se encuentra apoyando la implementación del programa de operador económico autorizado en la Aduana de Paraguay, y es desde allá de donde se comunica con nosotros hoy día. Así que solo agradecerle a María Iris su tiempo y dejarle el espacio para que nos pueda iniciar su presentación. María Iris, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas? Por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, Magdalena. Saludos al equipo EA de Chile y a todos los participantes que nos honran hoy con su presencia en este webinar. Me hago dos preguntas para iniciar este conversatorio que tenemos hoy. ¿Por qué surge la necesidad del trabajo conjunto sector privado aduanas para la aplicación de medidas de seguridad en la cadena de suministro internacional? ¿Y por qué es fundamental dentro de ese trabajo conjunto con el sector privado la gestión de riesgo en las cadenas de suministro internacional? Y ahí les comparto pues la presentación que esperamos desarrollar, que vamos a desarrollar en este momento. ¿Cuáles son las amenazas al comercio exterior que se vienen dando ya desde hace más de 10 años? De todos es conocido que lamentablemente el comercio internacional ha sido utilizado para ilícitos como el narcotráfico, el terrorismo, contrabando, lavado de activos, fraudes y robos de mercadería. Por eso se volvió sumamente importante un trabajo conjunto del sector privado con aduanas con el fin de fortalecer las medidas de seguridad en la cadena de suministro. Y en esta lámina les quiero hacer una muestra de cuáles son todos esos puntos dentro de la cadena logística donde es factible la contaminación de la cadena logística, desde el fabricante hasta el importador.
Hay un estudio que hizo el programa CITIPAT, que es el programa OEA de los Estados Unidos, desde hace ya algún tiempo, pero que estos datos me parece importante compartirlos con ustedes porque siguen siendo reales en todos los países. El origen de la contaminación mayormente se lleva a cabo en el tránsito, o sea, en el transporte de la mercadería, no así menos importante en las instalaciones de la fábrica y en la zona de almacenamiento de las mercaderías. ¿Dónde se lleva esta conspiración, este origen de la contaminación a lo interno de la empresa? En un 74% se lleva a cabo internamente dentro de las empresas y eso tenemos que tomarlo también como un dato de alerta de qué puede estar sucediendo a lo interno de las instalaciones de las empresas, los sobornos y las amenazas o la intimidación, y a eso nos lleva el recurso humano. ¿Qué hacer? Bueno, tenemos una situación planteada. ¿Cuál es la situación que viene, qué es lo que viene sucediendo con el comercio internacional y qué tenemos que hacer? Bueno, minimizar ese riesgo a la contaminación de los procesos y de las mercaderías con que cada una de las empresas están trabajando. ¿A través de qué? A través del cumplimiento y la mejora continua de los procedimientos de seguridad. Y no solo el cumplimiento y la mejora continua, sino también que para dar ese cumplimiento es necesario capacitar el recurso humano con el cual se está trabajando para prevenir incidentes de seguridad y evitar actividades ilícitas en los procesos de la empresa. Como parte de ese qué hacer, los programas OEA incluyen dentro de sus requisitos el que las empresas empiecen a trabajar en su gestión de riesgo con política de seguridad. ¿Y qué es la política de seguridad? Es un enunciado público. ¿Y por qué es público? Porque se debe divulgar, debe ser de conocimiento de todo el personal que tiene la empresa y explicárselo, no solo el conocimiento, sino que también la entienda, porque de ahí está el cumplimiento que se le dé a esa política. Entonces, todos deben conocerla y aplicarla, desde el más alto nivel hasta el más bajo. ¿Por qué va a responder al tipo de operador de comercio? Porque debe responder al tamaño de la empresa, a la actividad comercial que lleva a cabo la empresa y a los riesgos que enfrenta esa actividad comercial que están realizando. ¿Por qué debe haber un compromiso? Porque los altos mandos, además de aprobarla, los altos mandos de una empresa, además de aprobarla y adoptarla, deben involucrarse haciéndola parte de la empresa al incorporarla en todos sus procesos. O sea, una empresa crea una política de seguridad que debe tener presente en cada uno de los procesos que lleva a cabo de acuerdo a su actividad comercial. Exigencias legales. Se debe conocer cuáles son las regulaciones legales que tiene Chile en materia de contrabando, narcotráfico, lavado de dinero, todas estas amenazas que antes leímos. ¿Y por qué es importante conocerlas? Porque ante un posible incidente relacionado con ello, deben conocer cómo actuar ante esas autoridades que son las encargadas de regular esa materia. Además de eso, ¿cuáles son los requerimientos que hace el programa OEA de Chile en el aspecto de seguridad? O sea, ¿cómo me pide que debo hacer la política de seguridad? Y una intención de mejora continua, porque la política no se redacta hoy y ya me desprendo de ella y no me preocupo más por lo que ahí está establecido. Simplemente cumplí con redactar una política de seguridad. No. Para redactar esa política de seguridad, tuve que haber trabajado los riesgos que tengo de acuerdo a mi actividad comercial y por ende debo procurar que el fortalecimiento de las medidas de seguridad implícitas en los procesos que regula el programa OEA y también atender todas aquellas amenazas o debilidades que han ido cambiando conforme el desarrollo de la empresa.
¿Cómo se redacta una política de seguridad? Bueno, ya hablamos de que se deben estudiar los requisitos del programa OEA de Chile, o sea, partimos de los requisitos que el programa OEA de Chile tenga en materia de seguridad, en medidas de seguridad. Debo hacer una evaluación de riesgos. ¿Qué voy a proteger? Bueno, posiblemente mi actividad comercial, mi empresa. ¿Por qué? Porque ¿qué valor agregado tiene esa empresa para los dueños, para el país, para la actividad que lleva a cabo? ¿Y de quién o de qué debo protegerla? Bueno, ya hablamos de todas las amenazas que tiene el comercio internacional y esos son los aspectos que hay que tener presente cuando se está redactando la política de seguridad. Ahí les dejo un ejemplo donde puede, en lugar de esas X, puede decir la razón social tal o la persona, si es una persona física, está comprometida con la ejecución de nuestros procesos, o sea, con los procesos de la empresa de comercio exterior cumpliendo con altos estándares de seguridad que me los pide el programa OEA con base en un sistema de gestión de riesgo en la cadena logística internacional y con el propósito de prevenir. Recordemos que los programas OEA son sobre todo preventivos, no reactivos, preventivos, que a través de ellos se realicen actividades ilícitas como narcotráfico, lavado de dinero, financiación del terrorismo, etcétera. Todos aquellos aspectos que vienen amenazando el comercio internacional desde hace algunos años. ¿Qué es un riesgo? El riesgo es la posibilidad de que un suceso pueda causar un efecto negativo y que se pueda transformar en un perjuicio cuantitativo o cualitativo. O sea, es la amenaza que yo tengo o la debilidad que tengo internamente en la empresa o la amenaza externa que me llevan a que se me convierta en un riesgo y ese riesgo puede causar un efecto negativo dentro de la empresa, ya sea cuantitativo o cualitativo. Cuantitativo porque estamos hablando de que es un negocio y cualitativo estamos hablando de imagen de la empresa. Los riesgos, cuando nosotros los gestionamos, los podemos minimizar o controlar. ¿Mediante qué? Mediante la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo es la que me va a permitir la prevención de un desastre. O sea, si yo identifico un riesgo y gestiono sobre ese riesgo, voy a poder de alguna manera minimizar o controlar y voy a prevenir un desastre para si ese riesgo se podría llegar a materializar o del todo evitar que se materialice. ¿Cuál es el objetivo de la gestión de riesgo? Garantizar una correcta aplicación de los requisitos de seguridad en la cadena logística establecidos en el programa OEA de Chile, que me lleve a evitar controles injustificados, o sea, que me enfoque realmente en los riesgos que son importantes para la empresa, los riesgos medios y los riesgos altos. Y luego vamos a ver cómo llegamos a clasificarlos en medios y altos y bajos. Esa gestión de riesgo debe ser continua, ya hablamos, porque consiste en identificar los riesgos y las probabilidades de que ocurra con base en un análisis y una evaluación y en el establecimiento de esas medidas apropiadas. O sea, voy a identificar los riesgos, el impacto que pueden causar esos riesgos, la probabilidad de que ocurran con base en un análisis y una evaluación. Y eso me va a permitir establecer si es un riesgo alto, bajo, medio y definir medidas apropiadas para minimizar o controlar el riesgo. ¿Cómo lo voy a hacer? Mediante la materialización, o sea, mediante el escribir un procedimiento, redactar un procedimiento donde voy a decir cuáles son las etapas que voy a hacer para hacer la gestión de riesgo. O sea, la materialización de las actividades que se realizan para cumplir con las acciones que son parte de los procesos identificados y establecidos de acuerdo a la gestión y que obedecen, muy importante, a las particularidades de la actividad comercial que se realiza. O sea, no es lo mismo los riesgos que tenga una determinada empresa que los riesgos que tenga otra empresa, aunque sus actividades comerciales sean iguales o similares. Hay tres formas de redactar o de presentar un procedimiento. Prosa, o sea, texto normal, que
permite detallar cada una de las etapas que voy a hacer para gestionar el riesgo. También puedo trabajar mediante un diagrama de flujo que es mucho más comprensible, más fácil comprensión, y el cuadro de actividades. Lo que se recomienda casi siempre es un cuadro de actividades con un diagrama de flujo, de manera que me permita con más facilidad que se entienda. Ahí hay un ejemplo, y esto es un ejemplo solamente de un encabezado. Hay empresas que trabajan formatos de procedimientos muy elaborados. Esto es algo muy básico, donde lo que se recomienda es que todo procedimiento tiene que tener el logo, el nombre de la empresa, el título del procedimiento, que en este caso que estamos conversando específicamente es el procedimiento para la gestión de riesgo. Un código del documento, eso lo define internamente la empresa, cómo identifica el documento o el procedimiento, la fecha de elaboración, cuándo entra en vigencia, cuántas páginas conforman el procedimiento, quiénes lo realizaron, la posible fecha de modificación y versión, quién lo revisa y quién lo aprueba. Esto de la línea de abajo sobre el realizado, sobre la fecha de modificación, sobre el revisado, el aprobado, es común encontrarlo en procedimientos al final del procedimiento. Por eso digo, esto es solamente un ejemplo o una sugerencia muy básica de cómo identificar un procedimiento. Al procedimiento también se le deben señalar los documentos asociados a él, o sea, se refiere a los formatos utilizados para registrar alguna etapa del proceso. O sea, si estoy trabajando, si estoy gestionando riesgo en el proceso relacionado con importación, entonces asociar todos los documentos que me permiten llevar controles que son correspondientes al área de importación. Todos los documentos que se asocien al procedimiento deben estar identificados como anexos y deben de disponer de un encabezado con el detalle de vigencia y deben ser enumerados conforme al encabezado del procedimiento. Ejemplo, por ejemplo, documentos, matrices, planillas, hojas de Excel, que ya comenté que son utilizados para llevar el control de distintas actividades. Puede ser de plazos para el cumplimiento de mejora de alguna actividad, o de plazos para realizar o verificar algo. El cómo se gestiona el riesgo debe estar establecido en el procedimiento. Para eso es que se redacta un procedimiento de gestión de riesgo, donde yo voy a decir cómo voy a gestionar el riesgo, y esa forma de gestionar el riesgo que está en el procedimiento es la base para crear la matriz de riesgo. Entonces, el procedimiento debe contemplar la elaboración también, cómo voy a elaborar la matriz de riesgo, qué va a contemplar esa matriz de riesgo, la fecha en que se realizó el proceso de análisis de riesgo para llegar a la matriz de riesgo, la identificación de las personas que son responsables de aplicar los controles establecidos y el mantenimiento al día de la matriz. O sea, ya identifiqué un riesgo, lo califiqué y me di cuenta que es un riesgo medio, bajo o alto. ¿Qué acciones voy a implementar para minimizar o controlar ese riesgo? ¿Quiénes son las personas responsables de aplicar esos controles? ¿Y cada cuánto voy a revisar la matriz de riesgo? Que en el programa OEA de Chile se pide que mínimo deben revisarla cada 6 meses o según las circunstancias. O sea, hoy, el riesgo que tengo hoy puede ser que por diversas circunstancias mañana cambie. El riesgo que tenía la empresa vámonos un poquito atrás, en octubre del 2019, y posteriormente con la llegada de la pandemia, a cada uno de los países los riesgos cambian, las situaciones cambian. Eso es una circunstancia que hace que debamos revisar de nuevo la análisis, hacer un análisis de riesgo, la matriz y que va a tener incidencia en la matriz de riesgo. El procedimiento de gestión de riesgo debe contemplar como mínimo 7 elementos. El objeto, o sea, el propósito del procedimiento. Propósito del procedimiento, gestionar el riesgo de un determinado proceso. El alcance, a qué procesos y a quiénes es aplicable el procedimiento. Como ya mencioné, bueno, si estamos hablando de que vamos a gestionar riesgo del proceso de importación, entonces, ¿a qué proceso? Al proceso de importación, y a quiénes es aplicable, posiblemente a los que están
dentro de ese departamento, área, dirección, no sé, depende de la estructura de la empresa. Responsables de la elaboración y actualización del procedimiento, ¿quiénes son los llamados a hacer ese procedimiento, a redactarlo, actualizarlo y, muy importante, a difundirlo al personal, a capacitar al personal sobre el procedimiento? También debe haber una descripción detallada de cada fase del procedimiento, las acciones para el desarrollo del procedimiento y la definición de los tiempos de las acciones. Y esas acciones van a incluir el proceso para identificar los riesgos, la categorización por importancia y probabilidad, la determinación de medidas para mitigar el riesgo, la comprobación y seguimiento de esas medidas y la identificación de áreas críticas. La gestión de riesgos nos permite, por supuesto, al gestionar riesgo nos permite identificar las áreas que son críticas dentro de la empresa. Ustedes pueden empezar a gestionar riesgo y siguiendo con el mismo ejemplo del proceso de importación, pero ahí se van a identificar que dentro de ese proceso de importación hay fases o actividades o áreas que son áreas críticas y quizás no todo el proceso de importación como tal es crítico. La evaluación y revisiones, se debe definir la periodicidad de la revisión del procedimiento. La definición de conceptos es fundamental. En la medida en que a todo el personal se le definan los conceptos para que todos entiendan por igual cada uno de los conceptos base del procedimiento, esto es primordial para que todos puedan entenderlo igual. Los simulacros y los planes de emergencia de acuerdo a el proceso que se está evaluando. Se sugiere como complemento a la redacción de un procedimiento crear un flujograma, que es la representación gráfica del procedimiento. Es más fácil para una persona entender un flujograma que podemos tener adherido a una pared, que si esa persona requiere más detalle puede conocer el procedimiento. El flujo va a permitir de una manera más dinámica el entendimiento del procedimiento. ¿Cómo vamos a identificar riesgos? Ya vimos que era un riesgo, cómo redactamos un procedimiento para gestionar ese riesgo. Entonces, ¿cómo vamos a identificar el riesgo? ¿Cuál es la base? La base es aquellos puntos que nos vienen amenazando nuestra actividad comercial, que ya lo mencionamos, más los requisitos de seguridad que me pide el programa OEA de Chile. O sea, yo voy a gestionar riesgo, voy a identificar riesgo tomando como base siempre las medidas de seguridad que me pide el programa OEA de Chile. Además de eso, tengo que tener claro cuál es la situación país de Chile. ¿Qué ha pasado en Chile en temas relacionados con el narcotráfico, con el lavado de dinero, con el contrabando, con el tráfico de sustancias, con el terrorismo, etcétera? ¿Qué viene sucediendo en Chile? No sucede, todo está tranquilo, o por medio de la prensa me he enterado de que vienen incrementándose situaciones de este tipo. He escuchado que le ha sucedido a otras empresas, porque el hecho de que no le haya sucedido a ninguna de las empresas que están participando en este webinar, no quiere decir que no haya sucedido o que no les vaya a suceder. La amenaza está ahí, el riesgo está ahí, hay que trabajar en ello. El entorno donde se ubica la empresa, no solo la situación país como un todo, sino también el entorno propio donde está ubicada la empresa. Si la empresa está ubicada en un área de riesgo social, va a tener unos determinados riesgos en ese aspecto. Si está ubicada en un área tranquila, segura, pues sus riesgos van a ser otros. Si va a estar ubicada en un lugar donde hay mucha naturaleza a su alrededor, aunque tenga sus vallas perimetrales, pero tiene árboles grandes que están cerca de las vallas perimetrales, bueno, no le puedo decir al vecino que los corte, ahí voy a tener un determinado riesgo. Por eso es importante que se analice el entorno donde está ubicada la empresa.
Las operaciones propias de la actividad comercial que lleva a cabo la empresa. No es lo mismo una actividad comercial destinada a la creación de muebles o a la fabricación de muebles o a la elaboración de medicamentos. Todas las actividades tienen sus particularidades. La seguridad física en las instalaciones, y ahí entramos directamente a los requisitos que pide el programa OEA de Chile. La seguridad física en las instalaciones. Empiezo a analizar cada uno de esos puntos. ¿Qué tengo implementado a lo interno de la empresa? ¿Qué no tengo? ¿Qué no estoy aplicando? Aunque lo tenga escrito en un papel que debo hacer, pero no se está realizando. Y ahí empiezan a aparecer debilidades internas. El control de acceso de personal, las visitantes, los proveedores, igual. ¿Qué me pide el programa OEA de Chile? ¿Qué tengo implementado? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Es efectivo como lo estoy haciendo? ¿Cumple como lo que me pide el programa? ¿Realmente estoy seguro de que estoy llevando a cabo acciones que me permiten mitigar el riesgo de que alguien que no está autorizado accese a las instalaciones de la empresa, que un visitante dice que va por una área y resulta que tiene la opción de irse a otras áreas más delicadas? ¿Qué está pasando con mis proveedores? Los proveedores están aplicando medidas de seguridad relacionadas con los requisitos del programa OEA. O desconozco completamente si aplica medidas de seguridad. Entonces ahí van generándose los riesgos a los que la empresa se está enfrentando. O contrato el medio de transporte. Ya vimos que el tránsito es uno de del punto de mayor riesgo en la cadena logística. Entonces, ¿quién contrata el medio de transporte? ¿Lo contrata mi proveedor? ¿Lo contrato yo? ¿Lo contrata otro tercero? Todos esos aspectos es importante que se analicen para identificar riesgos. La materia técnica aduanera, la valoración, la clasificación, el origen. Me llega un certificado de origen que quiero hacerlo aplicar de un tratado de libre comercio que tiene Chile, y cumple con las condiciones establecidas en el tratado, o este documento que me están aportando o me están haciendo llegar como parte de los documentos que amparan la importación de la mercadería, está un poco dudoso. El formato no corresponde al Tratado de Libre Comercio, o si fue que estableció un formato, o por lo menos está establecida la información que debe contener, y ahí empiezan a generarse dudas. La clasificación arancelaria, bueno, no tengo un detalle claro de la mercadería, y entonces, ¿cómo la estaré clasificando correctamente, o me falta que mi proveedor me dé mayor información? El tema de propiedad intelectual, o sea, todos tenemos que tener claro que debe haber un respeto a la propiedad intelectual, y por ende, si no estamos trabajando en ese tema, si el sistema informático que tenemos son copias, no tienen licencia, ahí estamos generando riesgos. Y también propiamente en la actividad comercial, si no estamos utilizando, respetando los derechos de propiedad intelectual, pues estamos generando riesgo. La seguridad de las mercaderías en la producción, en la fabricación, en la carga, en el tipo de transporte, en la inspección de la unidad de transporte, en la trazabilidad de esa unidad de transporte. Esos son requisitos que me pide el programa OEA, cómo los estoy llevando a cabo, qué debo fortalecer, o todo que estoy haciendo está correcto. El recurso humano, con quién estoy trabajando, quién es el recurso humano que tengo bajo o dentro de las instalaciones de la empresa, qué conozco de él, que le pedí antecedentes judiciales, bueno, ¿y qué ha pasado? El señor, hoy día, a veces aspectos como la observación me permite identificar posibilidades de riesgo. Contraté una persona, le pago un salario X, de pronto tenía una posición económica determinada, inicialmente tenía un vehículo modelo viejito, y de pronto anda con vehículo último modelo, su salario no alcanza para tanto, no se ha ganado la lotería, no viene de familia que recibió una herencia fuerte. Ahí
empiezan a aparecer una serie de alertas de que algo está sucediendo. Y en el tema de la drogadicción, ¿cuál es el comportamiento del recurso humano que tengo? ¿Qué tan controlado tengo si la persona tiene alguna adicción al alcohol o a otro tipo de droga? Ese tipo de situaciones son las que se deben analizar para identificar riesgos. Seguridad en relación a los socios comerciales. ¿De dónde vienen mis mercaderías o hacia dónde las estoy exportando? El tipo de contratación es incluir dentro del contrato medidas de seguridad relacionadas con la cadena logística o no. ¿Qué medidas de seguridad aplican? Y si lo verifiqué, si tengo un asociado de negocio o un socio comercial en el extranjero, entonces, ¿cómo constato que está aplicando medidas de seguridad? Bueno, si estoy importando y le pido que debe venir presentado, que las condiciones que deben revisar la unidad de transporte cuando llegan antes de cargar, entonces pido fotografías, pido videos, pido imágenes que me permitan constatar que esa unidad de transporte que me está llegando fue la que recibió realmente mi proveedor y que le aplicó las medidas de seguridad que le solicité que aplicara. Seguridad informática de la documentación, o sea, el sistema informático que se está utilizando internamente lo administra propiamente la empresa o tiene un tercero administrándolo. ¿Quién controla los accesos? ¿Quién autoriza los accesos a los empleados, al personal que tengo dentro de la empresa? ¿Cómo controlo que el personal que tiene acceso al sistema informático solo pueda accesar a la información para la cual se le dio acceso y no pretenda ingresar a ver otro tipo de información? E igual la documentación en físico que tenga archivada la empresa. ¿Quién es el responsable? ¿Accesa a todo el mundo o está limitado y llevo control de quién accesa y para qué lo accesa? Analizar y evaluar la probabilidad de impacto de los riesgos. Ya identifiqué mis posibles riesgos, entonces ahora tengo que analizar y evaluarlos de tanto la probabilidad de que ocurra como el impacto si ocurre. Y eso lo va a llevar a clasificarlos en un nivel de riesgo alto, medio o bajo. Establecer los controles necesarios que ya hablamos con el fin de minimizarlos y muy importante monitorear y estar revisando que los controles que se adoptaron de acuerdo a la clasificación que le dimos al riesgo estén alcanzando lo esperado, el objetivo para lo cual se establecieron. Y eso lo vamos a poder determinar mediante las auditorías internas, que son las que van a permitir darse cuenta si las acciones que se establecieron pues están teniendo la efectividad esperada. Siempre para considerar la evaluación periódica y siempre hay que considerar la evaluación periódica, o sea, de los riesgos, igual que como hablábamos de la política de seguridad, los riesgos también tienen que evaluarse periódicamente cuando se den cambios en las amenazas o en las empresas también. O sea, si hay cambio de toma de decisiones en la empresa, eso me puede generar un riesgo, bueno, vamos a tomarlo en cuenta. Los simulacros. Es importante que se lleven a cabo simulacros para determinar si el riesgo que ya tengo identificado tiene una probabilidad diferente a la forma en que lo clasifiqué de materializarse. Y los planes de emergencia, que es cómo atender el riesgo en caso de materializarse. Hablábamos de que el OEA es preventivo, pero lamentablemente podría ser que se materialice un determinado riesgo y entonces, ¿qué medidas voy a aplicar para mitigar ese riesgo? El riesgo se valora muy sencillo. 1 al más bajo y 3 al más alto. Siempre se recomienda que hayan números impares en la cantidad de personas que participan en la valoración de los resultados para que que participen en la valoración para que no influyan en los resultados. Entonces, la participación mínima recomendada es de 5 personas. Dentro de esa participación es importante que estén o se sugiere que estén personas encargadas, por ejemplo, del proceso para el cual se está gestionando el riesgo
y que estén otras personas que también están involucradas en ese mismo proceso, porque a veces el que está a cargo no ve lo mismo que ve otro que está en el proceso propiamente de fabricación o en otra área complementaria al proceso que se está evaluando. En este proceso de valoración es muy importante la objetividad, la sinceridad. Aquí no vale que exista el miedo de que si yo identifico un riesgo, voy a tener un problema con mi jefe superior, porque acá lo que se busca es una valoración objetiva de los riesgos. ¿Cómo se califican los riesgos? Bueno, hay una severidad o qué impacto, la severidad o el impacto, o sea, la dimensión de las consecuencias del riesgo en caso de materializarse. ¿Cuánto me puede afectar si este riesgo que estoy identificando se llega a materializar? Eso es lo que se refiere a la severidad del impacto. Y la calificación de la severidad del riesgo se obtiene del promedio de valores que se ha asignado por los encargados de la valoración de la misma. La normativa del programa OEA de Chile les pide que cuando ustedes están haciendo el análisis de los riesgos, vayan detallando cuáles son esos aspectos que los hace llevar a identificar ese riesgo. Ok, entonces ya identifiqué el riesgo y entonces ahora tengo que dimensionar cuál será el impacto o la severidad de que ese riesgo se materialice. Entonces debo tener en cuenta que aquellos aspectos que me permiten determinar el nivel de severidad. Ya identifiqué, como digo, el historial de eventos que me llevaron a identificar un riesgo, pero entonces ahora tengo que tomar en cuenta esos aspectos o qué aspectos me pueden llevar a que si se materializa ese riesgo, el impacto sea muy fuerte. Y la calificación ahí puede ser baja. Bueno, puede ser que un riesgo determinado, una persona considera que la posibilidad de que se llegue a materializar es muy baja, otro puede ser media, otro puede ser alto, puede ser que todos coincidan en la calificación que se le dé. Por eso es importante que hayan varias personas analizando y determinando y calificando los riesgos. Ok, tengo el riesgo, identifiqué la probabilidad, la severidad o el impacto de que se materializa. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que realmente se llegue a materializar? E igual, voy a tomar en cuenta el historial de que me lleve a identificar la probabilidad de ocurrencia del riesgo y también la podría calificar en baja, media y alta. Puede ser que yo tenga un riesgo que si se materialice el impacto es muy alto en la empresa, pero la probabilidad de que se llegue a dar es muy baja. Entonces, por eso es importante la evaluación, la calificación del riesgo y luego la clasificación. La clasificación se obtiene la sumatoria de las variables de severidad o impacto y la probabilidad de que se materialice el riesgo. E igual, yo puedo tener un riesgo que el impacto, si se llega a materializar, es muy bajo, pero la probabilidad de que, la severidad o el impacto es muy alto y la probabilidad que ocurra es muy bajo, o puede ser, como está aquí en la tablita, que el impacto sea medio y la probabilidad es medio. O que el impacto que me pueda causar sea muy bajo, pero la probabilidad de que se llegue a materializar es muy alta. Una vez que hemos identificado o que hemos clasificado los riesgos en medio, bajo y alto, entonces vienen las acciones para evitar que ese riesgo se materialice. Como ya mencionamos, cómo se minimiza, cómo lo controlo. El plan de emergencia, cómo voy a establecer o cuáles controles voy a establecer para contrarrestar las consecuencias en caso de que el riesgo se materialice. Y ahí es donde, si nos vamos a cuando hablábamos de la política de seguridad, la importancia de conocer cómo está regulado internamente en Chile esas amenazas que tenemos en el comercio internacional. Que si la mercadería lamentablemente se
fue contaminada con drogas, ¿a quién debo recurrir? ¿A la aduana o hay otra autoridad encargada propiamente del narcotráfico o hay otra autoridad encargada propiamente del lavado de dinero? Entonces, ahí es donde yo también tengo que contemplar dentro del plan de emergencia cómo voy a actuar en caso de que se materialice un riesgo. Que lo peor que puede hacer una empresa en caso de darse cuenta de la materialización de un riesgo de este tipo es no comunicarlo a las autoridades que correspondan, porque también los programas OEA contemplan la posibilidad de revocar o suspender la certificación OEA en caso de que se dé una situación de esta. La evidencia registral, o sea, la documentación de respaldo de las actividades realizadas, y eso es fundamental, no solo para poder darse en cuenta si se están implementando las acciones que se definieron para evitar que el riesgo se materialice, sino también para poder demostrar en caso de una contaminación a la autoridad aduanera de que estaban aplicando las medidas de seguridad u otras autoridades. Pero específicamente si hablamos del OEA, pues tendrán que demostrarle a la autoridad aduanera que aplicaron las medidas de seguridad y que la contaminación, por ejemplo, no se llevó a cabo dentro del control que tiene el operador económico autorizado de sus medidas de seguridad. Aquí les dejo un ejemplo de una matriz de riesgo y como mencionaba, el programa de Chile pide un historial, pide un historial de eventos y aquí el riesgo, por ejemplo, es la contaminación de la carga. Entonces, ¿cuáles pueden ser? Y aquí no estoy diciendo que esos tienen que ser, sino que esto es un ejemplo. No se inspecciona la unidad de transporte o la misma persona responsable de preparar la carga, revisa los puntos de seguridad del medio de transporte, carga y precinta, realiza la carga y también precinta el medio de transporte. El desconocimiento de rutas autorizadas o seguidas, no sabemos por dónde se va el medio de transporte, los desvíos injustificados de la ruta, no sabemos si hay desvíos o si los hay, por qué motivo se están llevando a cabo, no se inspecciona el proceso de la carga, como decíamos, una sola persona lleva a cabo todo, o si se inspecciona no existe un responsable que se haga al que se le pueda llamar a cuentas si encuentro que algo no está correcto, sellos de seguridad, o sea, o los precintos son entregados secuencialmente, no se entregan aleatoriamente, entonces es predecible que si hoy salió un medio de transporte y llevaba el precinto con numeración 20, mañana va el que lleva el 21. Entonces, ese historial de eventos me hizo que el riesgo de contaminación de la carga se identificara que la probabilidad de que ocurra con esas debilidades desde un 4, el impacto va a ser muy grande, va a ser de 5, y la clasificación al final, que la suma de los dos, va a ser de 9. Entonces, ¿qué controles voy a poner internamente dentro de la empresa para poder mitigar ese riesgo? Y ahí aparecen varias sugerencias de controles, las medidas para mitigar el riesgo, el plan de emergencia y la evidencia registral. Siempre, como parte de las medidas para mitigar el riesgo, debe estar la capacitación. La capacitación es fundamental. En la medida en que nos aseguremos que el personal entiende lo que debe hacer y cómo debe hacerlo, nos aseguramos que las acciones que se definan van a tener buenos resultados. Igual, otro ejemplo de matriz de riesgo, por ejemplo, es el fraude en valoración aduanera, que lo tiene, es uno de los aspectos que se deben contemplar en la gestión de riesgo solicitada por el programa OEA de Chile. Entonces, igual hay una calificación con base en probabilidad de severidad y los controles operacionales, las medidas para mitigar el riesgo, los planes de emergencia y la evidencia registral. Otros posibles riesgos, ahí les dejo ejemplos, hay muchísimos
riesgos, porque van a depender mucho de la actividad comercial, del tamaño de la empresa, del tipo de mercadería, de lo que hablábamos, de hasta de dónde está ubicado, hasta los mismos riesgos que tiene Chile. Por ejemplo, puede haber un robo de información del sistema informática por debilidad en controles en accesos, en la administración del sistema informático, la administración, aunque esté a cargo de un empleado o una persona que forma parte de la planilla de la empresa, pues debe tener un contrato que asegure cierta confidencialidad, donde se establezca cuáles son las reglas en ese tema de confidencialidad de la información. La pérdida de información documental, falta de restricción en acceso, controles, responsables, alteración de los precintos de seguridad. Si la empresa no sabe desechar, por ejemplo, una empresa importadora llega a la unidad de transporte, le quitan el precinto, lo tiran a un basurero, cualquier otro puede tomar ese precinto. Ya son múltiples los ejemplos mundiales que hay de precintos que se modifican y los hacen a base de alguien que no hizo un buen o un uso adecuado de un precinto cuando ya lo tiene que descartar. En controles de asignación, lo que hablábamos, el problema cuando son secuenciales, no es aleatorio. Otra cosa es la custodia de esos precintos de seguridad, si no se tienen bajo llave, si no hay un responsable, si no hay alguien encargado de entregarlo a las áreas que los van a usar. Esos son debilidades que se presentan y que recordemos que las debilidades y las amenazas se convierten en riesgo. La utilización de la marca para ilícitos, si la empresa le suministra o le solicita al empleado o la utilización de un uniforme y como el empleado fue el que financió ese uniforme, no lo retira cuando la persona es despedida o deja de laborar con la empresa. Hay muchos ejemplos de personas que se ven involucradas en robos de mercaderías y otros tipos de ilícitos utilizando uniformes de empresas que no retiraron los uniformes cuando la persona dejó de laborar con ellos. Hay que prestar un poquito de atención en el aspecto de la conspiración interna, qué tan capacitados está el personal para poder identificar actividades sospechosas que podrían estar relacionados con la realización de algún ilícito y cuáles pueden ser las consecuencias de si se ve involucrado en un ilícito. Los robos de mercadería al interno de la empresa, causados por debilidad en acceso a las instalaciones por personas no autorizadas. Bueno, abro el espacio de preguntas. Muchas gracias, María Iris. Quizás solo si puedes precisar a propósito de un comentario que nos hacen en el chat, la diferencia que hay entre evaluar un riesgo, ¿cierto?, y los incidentes de seguridad propiamente tal, ¿no? O sea, el programa tiene, como dices muy bien tú, una impronta preventiva, ¿no? Y para eso evaluamos riesgos, pero es distinto lo que ocurre cuando un operador se enfrenta a un incidente de seguridad, ¿no? Quizás un poco ahondar ahí en la diferencia que existe entre una cosa y la otra sería interesante. Y ya luego vamos, dado que no nos mandaron más preguntas por el chat, podemos dar pie a las intervenciones, así que mientras María Iris nos contesta, también podemos aceptar, digamos, que levanten su mano y ahí les vamos dando la palabra. Sí, decíamos que en la matriz de riesgo y en el ejemplo que les mostré, hay una columna y que también quiero aclararles que eso es una planillita muy sencilla de lo que es una matriz de riesgo. Hay matrices de riesgo muy bien elaboradas en el sentido de formato, porque al final de cuentas lo importante es que la matriz de riesgo tenga efectivamente los riesgos, cómo se le calificaron, cuáles son las acciones que debe tener, cuáles son los planes de emergencia, y ahí es donde voy a la pregunta. O sea, la empresa identificó un riesgo, estableció acciones y lamentablemente se materializó ese riesgo. Entonces, siempre se debe prever
qué debo hacer, cuáles serán mis acciones o mis reacciones ante la materialización de un riesgo. Mencionaba que es fundamental que conozcan las regulaciones internas de Chile sobre los distintos riesgos que tiene el comercio internacional. ¿Quién regula el tema de contrabando? ¿A qué autoridad me debo dirigir? Si encontré droga dentro de la unidad de transporte, ¿qué autoridad me debo dirigir? Quizás es la misma aduana, no lo sé. O hay otras autoridades, ¿cómo debo hacerlo? Posiblemente hayan ya protocolos establecidos donde no debe tocar la droga, sino que lo harán quienes son las autoridades competentes, qué sé yo. Ahí es donde a eso es lo que se refieren los planes de emergencia, y esos planes de emergencia son para actuar en caso de que se materialice un riesgo. Excelente, María Iris. Tenemos también una pregunta que está asociada a cómo, quizás en tu experiencia, en todo lo que tú has podido observar, distintos programas, distintas revisiones de operadores, ¿cómo se puede definir cuando un riesgo es alto, medio o bajo en probabilidad? Y quizás también algunos criterios también generales de cómo las empresas determinan impacto, ¿no? Y finalmente un comentario sobre quizás repetir o reiterar el concepto de que la severidad va a ser la relación entre ambos conceptos. No, la severidad o el impacto, son sinónimos, la severidad o el impacto que le puede causar a la empresa si un riesgo se materializa. Por eso es muy importante, les decía, que cuando se está haciendo la evaluación de la identificación de riesgos y la evaluación de esos riesgos, tener muy presente los requisitos que establece el programa OEA de Chile. Con base en ellos, ustedes van a poder determinar qué impacto, porque también van a tener en cuenta la actividad comercial que llevan a cabo y cómo la llevan a cabo. Entonces, si el programa OEA de Chile, por ejemplo, les pide que deben realizar el importador o el exportador, no sé, pero posiblemente en el exportador, si es un hecho que se los pide, es la revisión de los puntos, de ciertos puntos de seguridad en una unidad de transporte, dependiendo del tipo de transporte, si es un contenedor, si es refrigerado, si es un contenedor seco, si es un camión, depende del tipo, así van a ser los puntos que se deben revisar en una empresa. Entonces, resulta que el programa VHL me pide que yo debo revisar ciertos puntos, ciertas áreas de una unidad de transporte. Bueno, entonces a lo interno, cuando se estoy gestionando, poner a sentar, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué de lo que Chile, el programa de Chile me pide, realmente tengo implementado a lo interno? Ah, mira, me doy cuenta que no reviso las unidades de transporte que estoy recibiendo para cargar mi mercadería y hacer una exportación. Entonces, ahí me estoy dando cuenta que no tengo ninguna acción. El riesgo, la probabilidad de que ese riesgo se materialice es muy alta, sabiendo que el comercio internacional lamentablemente está siendo utilizado para el trasiego de mercadería ilícita. Entonces, ahí eso me va a permitir darme cuenta que la probabilidad de que me ocurra es muy alta y que el impacto que me puede causar en la empresa también va a ser muy alto. Va a ser muy alto porque puedo perder mi negocio, puedo afectar la imagen, porque lamentablemente si otras autoridades identificaron que llevaba droga a la unidad de transporte, eso posiblemente, no sé, en todos los países no se regula igual, pero puede ser que hasta salga el nombre de la empresa. La razón social X, se le encontró un contenedor de tal mercadería que iba con destino a tal país y llevaba droga. Y entonces ya eso es imagen, posiblemente pérdida de clientes, entonces estamos hablando de pérdida de afectación cuantitativa y cualitativa. Entonces, esos son los aspectos que me van a permitir determinar la probabilidad de que un riesgo que identifiqué se pueda materializar y qué tanto me pueda impactar. Muchas gracias, María Iris. No sé, Joel, si quieres hacer algún comentario adicional o si tú sientes que tu respuesta ya fue contestada. Por favor, si
¿Quieres hacer un comentario adicional? Si no, le damos la palabra a Caterina. Caterina, por favor, coméntanos. Sí, muchas gracias. En realidad, sí quedé claro. En todo caso, yo entiendo que un riesgo de alto impacto, pues podríamos hasta perder el negocio. ¿Cuál criterio se aplicaría cuando fuera un de bajo impacto? ¿Qué significaría un bajo impacto? Entendiendo que un alto impacto es hasta perder el negocio. Muchas gracias. Gracias, Joel. Es que eso va a depender mucho del riesgo, o sea, del riesgo que se identifique. Si, por ejemplo, vamos a ver, si identifico que hay un riesgo en acceso a las instalaciones, accesos no autorizados a las instalaciones. Ok, pero la infraestructura, vamos a imaginarnos que la empresa está en una instalación X y tiene una área verde con sus bardas perimetrales y las bardas perimetrales tienen algún problema. Entonces, algún problema, qué sé yo, no ha recibido mantenimiento y es fácilmente vulnerable. Entonces, la persona podría ingresar, hay un riesgo de que ingrese a las instalaciones, pero resulta que hay una segunda barda, por decir así, que no va a permitir que realmente pueda entrar a las instalaciones. Entonces, la probabilidad podría ser alta de que eso suceda porque las bardas perimetrales exteriores están en mal estado. Pero el impacto que eso puede causarme, porque solo va a estar en el área verde, en la zona verde, por ejemplo, va a ser muy bajo. No me va a causar ningún problema porque no va a poder pasar interna a las instalaciones donde estoy llevando a cabo mi actividad comercial propiamente. Muchas gracias, María Iris. Caterina. Muchas gracias, quedé claro, muchas gracias. Gracias, Joel. Buenas tardes, María Iris. Primero que nada, realmente felicitarla porque en 33 minutos dio una clase magistral para todos nosotros. Quería dos consultas. Uno, quería consultar si dentro de los aspectos a considerar como amenaza podría estar la ruta o el destino de mi carga, que quizás uno debería también valorarlo dependiendo del país a donde yo estoy destinando mi carga. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, quería saber si me puede comentar algo en relación a qué opina de la implementación de la norma 28000, la ISO 28000, para apoyo en esta gestión de riesgos, digamos, para poder implementar programas de operadores económicos autorizados. Muchas gracias. Gracias por sus palabras. Por supuesto que el destino de una mercadería de exportación también es importante tomarlo en cuenta para un análisis de riesgo. No es lo mismo exportar a un país donde se conoce que la probabilidad de que la mercadería sea contaminada sea muy baja a exportar a un país donde sabemos que desde que pasa la frontera de ese país el riesgo se eleva. O sea, hay muchos robos de mercadería, se pierden contenedores, sabemos que es un país que puede ser puente quizás o destino final para el narcotráfico y entonces pueden utilizar los medios de transporte para hacer llegar ese tipo de mercadería a su destino, donde de antemano se sabe que lamentablemente el recurso humano en ese país, público o privado, es fácilmente vulnerable. Entonces, eso también generan riesgos muy importantes. Entonces, vamos a ver qué reacción podría tener ante esas situaciones. Bueno, les voy a revisar el Incoterm con el que voy a trabajar y voy a ver hasta dónde llega mi responsabilidad y dónde la adquiere mi cliente y cómo trabajo las medidas de seguridad propiamente del exportador hasta donde tengo que entregarle ya la mercadería al cliente
y si el Incoterm con que estoy trabajando debe ir más allá que de las fronteras del país de origen, entonces cómo ese cliente me puede ayudar o cómo podría internamente en ese país asegurar que hay la aplicación de ciertas medidas de seguridad para que la mercadería no se contamine. Con respecto, ¿cuál era la otra pregunta? Segunda pregunta, lo que pasa es que le consultaba en relación a cuál era su opinión de la norma ISO 28000 en relación a que digamos que también tiene que ver con el tema de análisis de riesgo de la cadena logística en apoyo o si esa metodología también nos puede ayudar para poder alcanzar los objetivos de los programas de OEA. Sí, en cuanto a las certificaciones ISO, todas las que hay distintas, hay exclusivamente hay de gestión de riesgo, hay de medidas de seguridad también. Pues yo diría que les permite prepararse, les colabora en la preparación para la gestión de riesgo del programa OEA, pero siempre hay que tener en cuenta los enfoques. O sea, el programa OEA enfoca las medidas de riesgo en la cadena logística. Y el ISO, pues puede ser que tenga otro enfoque o lo generalice. Entonces, pero sí les ayuda en ir entendiendo la importancia de la gestión de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Iris. Muchas gracias, Caterina, por tu intervención. Ofrezco nuevamente la palabra. Nos quedan un par de minutos más para poder compartir con María Iris. Así que si alguien tiene alguna otra pregunta, les pido que puedan levantar su manito. Dentro de la barra de herramientas hay una manito. Esa la pueden levantar si quieren intervenir. Vamos a dar un par de minutillos. Si no hay más intervenciones, María Iris, solo... Disculpe, quería hacer una Carolina. consulta. Habla Carolina. Sí, habla Carolina. Sí, por favor. De acuerdo a la presentación, entendí que para hacer la evaluación del riesgo, de la eficacia del riesgo, es a través de auditorías. ¿Entendí eso? ¿O existe otra método? Sí, otra forma para poder hacer la evaluación de la efectividad de la gestión del riesgo. Yo solo voy a hacer un comentario respecto del programa de Chile. Nosotros, para la implementación del sistema de análisis y gestión de riesgo, les pedimos a las empresas que nos muestren cómo mantienen la evaluación de su sistema de análisis y gestión de riesgo a través justamente de las auditorías internas. Eso va a permitir a la empresa ir revisando su sistema durante el proceso de certificación y les permite también incluir mejora continua, ¿no? A través de la identificación de sus procesos, la evaluación de estos a través de la auditoría interna, pueden ir identificando brechas, ir identificando oportunidades de mejora y por lo tanto sí, efectivamente, para nosotros en Chile la forma que tiene el operador de demostrar que tiene una revisión constante y que apunta hacia la mejora continua va a ser a través de las auditorías internas. María Iris, si quieres complementar en algo la respuesta. Sí, efectivamente es así. Es la forma, si bien se identifica como auditorías internas, también es importante que se tenga presente cuál es el tamaño de la empresa. O sea, las auditorías internas, no sé, Magdalena, cómo lo tienen ustedes regulado, pero una forma también de aplicar auditoría interna es entre el mismo personal de la empresa. O sea, no es que si el encargado de importación va a auditar importación, sino que el encargado de, qué sé yo, de la parte financiera podría auditar importación. Y eso es una forma válida de realizar las auditorías también. Excepto que el programa OEA de Chile pida algún requisito al respecto. No, María Iris, así es. Así está configurado el programa en Chile y efectivamente las recomendaciones son
que sean con personal interno, pero con cruce de funciones, ¿no? Nadie se revisa a sí mismo, sino que hay cruce de funciones. Caterina, ¿quieres hacer algún comentario? La última consulta. Lo que pasa es que la doctora Iris Céspedes indicó como categorías, ¿cierto?, de tipos de riesgos. Sin embargo, también se mencionó que es una fuente como elemento de entrada para las matrices, como el historial. En el caso personal, que estoy apoyando la implementación de este programa en el área logística, yo no tengo experiencia en la parte de logística. Mi ámbito es más bien la calidad. Entonces quería consultar, no sé si a la doctora o a ti, Magdalena, si existe, evidentemente en la confidencialidad que corresponda, pero si existe como un listado de hallazgos o de eventos que ocurran en Chile, de riesgos que se hayan materializado, que nos pudieran permitir de alguna manera también enfocarnos de mejor manera en los riesgos. No sé si me explico. Tal como decía la doctora, que no me ocurra a mí no significa que no ocurran, pero quizás no tengo el mejor acceso de información del nivel de delitos, por ejemplo, que se detectan en la aduana de Chile, como para permitirnos, al conocernos, insisto, sin conocer en qué empresa ocurren, tener como un listado de cuáles son esos riesgos. No sé si se me explico. Sí, entiendo. Un comentario general antes de lo que María Iris nos pueda complementar a nivel ya más internacional. Nosotros, en general, promovemos que las empresas tengan, digamos, la formulación de la matriz de riesgo es en base a información de fuentes abiertas, ¿no? Y lo importante ahí es cómo la empresa está atenta a su entorno, cómo está atenta a los riesgos que están afectando la cadena de suministro con fuentes abiertas, ¿no? O sea, nadie necesita un informe de inteligencia, un informe de seguridad para hacer su matriz de riesgo, sería un estándar muy alto y no es lo que los programas ODEA persiguen. Por lo tanto, la información que está disponible por los medios de comunicación, por la información general, es válida para armar las matrices de riesgo. Lo importante es que un operador que quiere ser OEA es un operador que está atento a su entorno, que está atento y entiende y está pendiente, ¿cierto?, de la realidad en la que está inserto. No obstante eso, nosotros sí hemos hecho algunos esfuerzos por compartirles, de hecho en el programa de acompañamiento que finalizamos hace poco, les compartimos a las empresas algunos casos que están de disposición en la prensa incluso, ¿cierto?, de situaciones que han afectado nuestras importaciones o nuestras exportaciones, y que les hemos compartido algunas presentaciones donde hay casos específicos, quizás casos más emblemáticos, pero la verdad es que eso no es información privada, es información que ha estado a disposición y disponible por fuentes abiertas. No sé, María Iris, si nos quieres complementar. Sí, esa información que menciona Magdalena es importante que la analicen desde el punto de vista de cómo se están llevando a cabo esos ilícitos. ¿Cuál es el actuar que se está aplicando para ello? Porque pues eso les va a despertar la curiosidad de hasta dónde algo que le sucedió a otro podría sucederle a su empresa, pero vuelvo a lo que les decía, va a ser muy importante, además del entorno, la situación país, también la actividad comercial que llevan a cabo. Si, por ejemplo, su representada es un transportista, los riesgos que tiene como transportista son diferentes a una exportadora. O sea, en algún momento se van a entrelazar, pero inicialmente a lo interno van a ser riesgos diferentes. Ahora, es importante tomar como referencia casos que han sucedido, porque, por ejemplo, ustedes pueden visualizar, bueno, resulta que no sé cuáles son los casos que han pasado, pero pueden suceder que encontraron droga en un perecedero. Estaba dentro del perecedero, estaba fuera dentro del embalaje del perecedero o estaba en área exterior de la unidad de transporte. Entonces, ¿a qué me estoy enfrentando? Puede ser que mi mercadería se preste para introducir directamente en la mercadería una droga, por decir algo, cocaína. Entonces, tengo que prestar mucha atención
al proceso de elaboración y de empaque de mi mercadería. Resulta que lo que se ha visto es que la droga la adhieren a la unidad de transporte, en las llantas, en la cabina, en la unidad de refrigeración. Bueno, entonces, ojo, tengo que prestar atención a la revisión de la unidad de transporte. Si soy una empresa transportista que más bien vende el servicio de transporte, ¿en qué me tengo que enfocar? Bueno, ¿dónde tengo estacionado las unidades de transporte? ¿Estaciono unidades de transporte con carga o todas son vacías? ¿Qué medidas, qué revisión le hago antes de mandarlo al cliente a la unidad de transporte? Mido el tiempo, le informo al cliente quién es el chofer o quién lleva la unidad de transporte, cuál es la placa o chapa de la unidad de transporte, cuál es la identificación de la unidad de transporte. Todo eso tendría que revisarlo. Por eso les digo, hay que tomar en cuenta también la actividad que están de comercio internacional que están realizando. Si es un despachante o agente de aduanas, de acuerdo a mi actividad, ¿cuáles son los riesgos que puedo tener? Puedo tener un riesgo de subvaloración, de fraude en valoración, o fraude en la aplicación de un trato preferencial con base en un certificado de origen relacionado con un tratado de libre comercio, qué sé yo. Ese tipo de cosas son las que tengo que visualizar de acuerdo a la actividad, repito, comercial que estoy llevando a cabo dentro de la cadena logística. Muchas gracias, María Iris. Si alguien más quisiera hacer alguna intervención, todavía nos queda un par de minutos, o hacer alguna consulta, los invitamos a abrir su micrófono, o si no pueden levantar la manito, abrirlo directamente, o si no a poder hacerlo a través de la señal de levantar la mano que tiene la plataforma. Nelson, Iván. Sí, buenas tardes. Una consulta, ¿hay alguna carga que sea más susceptible de contaminación o no es algo que pueda afectar la contaminación? Y sí, esa era mi consulta, más que nada quería saber si depende mucho. Y esto es tanto para la importación como para la exportación. Y si tú tienes un socio comercial que esté por OEA, ¿es menos el riesgo que tienes para avanzar con la mercadería que tiene que llegar a destino? Sí, el fin de los programas OEA es trabajar con cadenas logísticas certificadas. O sea, estamos hablando desde el exportador hasta el importador. Todos los que intervienen en la cadena logística, lo ideal es que estén certificados. Los programas OEA, por lo normal, empiezan con importación, con exportación y van ampliando la vigencia en toda su cadena logística. Por eso, si el programa no está abierto a toda la cadena logística, todavía la responsabilidad en materia de medidas de seguridad del importador y el exportador son más grandes, porque debe ser vigilante de las medidas de seguridad que está aplicando sus proveedores, sus asociados de negocio o sus socios comerciales. Eso pues les va a permitir que el riesgo sea más bajo cuando están trabajando con todas las cadenas logísticas, con todos los intervenientes en la cadena logística certificado. Y creo que mencionó algo más, ¿no? Sí, que acaso depende de la carga, la contaminación que pueda ocurrir. Bueno, eso es algo que no es generalizado. O sea, yo no le podría decir, por ejemplo, en mi país, Costa Rica, la piña lamentablemente ha sido utilizada para trasiego de drogas. La yuca, que no sé si ustedes le llaman yuca o mandioca, también lamentablemente ha sido utilizada. Os recuerdo un caso de una exportación de tiburones que también fue mal utilizado. En la prensa en Paraguay recientemente salió una exportación de plátano, de banano, y no tengo en mente ningún caso que haya leído de Chile, pero
va a depender mucho de el tipo de mercadería que se pueda prestar. Sí les cito, por ejemplo, los embalajes de cartón. Las empresas que utilicen embalajes de cartón, los embalajes de cartón son de muchísimo riesgo. Hay que tener mucho cuidado quién les provee el embalaje de cartón, dónde lo almacenan y cómo lo custodian. Es de alto riesgo. Es muy importante lo que les mencionaba, los precintos o sellos de seguridad, no sé cómo le llaman. Sí. Cómo se custodian, cómo los asignan, los responsables, todos esos controles es muy importante. Recuerden siempre que quien quiere hacer una actividad ilícita está observando las debilidades de la empresa que quiere utilizar para hacer ese ilícito, ya sea desde lo interno, comprando personal, o utilizando los medios de transporte para trasegar drogas. Ok, muy amable, gracias. Un gusto. Muchas gracias, Nelson, por tu pregunta. María Iris, solo para ir cerrando, quizás alguna recomendación en los años de experiencia que tienes tú, la posibilidad que has visto de este programa en muchos países, quizás unas palabras finales para impulsar, ¿cierto?, a los operadores que hoy día nos acompañan, todos quienes están interesados, ¿cierto?, en esta certificación, en poder ir avanzando en el proceso de certificación como operador económico autorizado acá en Chile. Quizás unas palabras de cierre para invitarlos, ¿cierto?, a perseverar en este desafío. Es una gran oportunidad. Lo que la aduana de Chile y las aduanas de todos los países del mundo que hoy ofrecen al sector privado, el operador económico autorizado, les están ofreciendo una gran oportunidad. Es la oportunidad de trabajar en aquellas medidas de seguridad que hoy día ustedes no están trabajando o que deben perfeccionar o fortalecer gratuitamente, porque es una manera de obtener una certificación OEA sin un costo ante la autoridad a la cual le están pidiendo la certificación. Estoy clara de que posiblemente, de acuerdo a la situación de la empresa, pues requerirá de alguna inversión prepararse para certificarse OEA, pero véanlo como una inversión es exactamente y no como un gasto. Los programas OEA han nacido hasta el momento como programas voluntarios. Sin embargo, la tendencia del comercio internacional a muy corto plazo va a ser de seguir trabajando con cadenas logísticas seguras como una manera de evitar estas amenazas del comercio que el comercio está teniendo ya desde hace varios años y que ha aparecido la OEA como una forma de mitigarlo. Muchísimas gracias, María Iris, muchísimas gracias de verdad de parte de todos los que hacemos el programa Operador Económico Autorizado acá en Chile. Un lujo tenerte con nosotros y haber tenido tú la disposición de compartir tu tiempo, tus conocimientos con nosotros. Muchas gracias a todos los que están trabajando y los que nos han acompañado. Así que nada, solo despedirnos y agradecerles a todos por su participación. Muchas gracias.